Justicia. El sentido de justicia es tan común que incluso los niños pequeños pueden decir, no es justo. No obstante, pocas veces tanto niños como adultos ofrecen una definición clara de lo que es justo. Existen al menos dos definiciones diferentes de justicia y ambas se contradicen en la práctica. Un concepto de justicia es que todos jueguen bajo las mismas reglas, sean juzgados bajo los mismos criterios y sean recompensados de acuerdo con los mismos criterios. Otro concepto de justicia es que todos tengan las mismas posibilidades de alcanzar el mismo objetivo, ya sea que éste fuera ganar, sobrevivir u obtener un beneficio o premio en particular. Estos diferentes conceptos de justicia suenan lo suficientemente familiares como para ser confundidos los unos con los otros. Esta confusión es un arma política porque permite a personas con visiones y agendas muy diferentes apoyar propuestas descritas como justas sin darse cuenta de que los aspectos específicos de lo que están apoyando puede que no encajen en sus propios conceptos de justicia. En Estados Unidos, varias políticas impositivas tanto a nivel local como nacional se han descrito como hacer que los individuos u organizaciones paguen su participación justa de impuestos y se han propuesto nombres de leyes del tipo comercio justo o ley de estándares laborales justos. Muchas personas dicen que apoyan el libre comercio internacional, siempre y cuando este también sea comercio justo. Hacer que todos jueguen bajo las mismas reglas y al mismo tiempo tengan las mismas posibilidades de éxito es posible tan solo si todos tienen las mismas habilidades, deseos y prioridades. Es poco probable que las personas a las que no les interesa el ballet tengan el mismo éxito en este exigente campo que aquellas que tienen más interés por él, incluso si todas lo abordaron con la misma capacidad mental y los mismos atributos físicos. Prácticamente, la misma historia se da en muchas otras tareas que tienen una amplia gama de prerequisitos para el éxito, ya que cuanto más alto es el número de prerequisitos, menos probable es que todos los tengan al mismo nivel. Los altos tienen ventajas sobre los bajos en el baloncesto y las personas más pequeñas tienen ventajas sobre las personas más grandes cuando se trata de ser un jockey. Grupos enteros de personas que viven cerca del mar tienen más probabilidades de desarrollar habilidades de marineros que aquellos que viven en la montaña o en el desierto. No hay forma de ser justo con todas estas personas en ambos sentidos de la palabra. La habilidad, en el sentido abstracto, puede que esté distribuida ampliamente, pero la habilidad que cuenta económicamente como algo por lo que la gente pagará es la habilidad de hacer cosas altamente específicas como construir un puente, pilotar un avión, realizar una cirugía de corazón, reparar un televisor, organizar una empresa. Este tipo de habilidades varía enormemente en la población de un país en particular, y tan solo la geografía es suficiente para prevenir que estas habilidades sean iguales en diferentes partes del mundo. ¿Cómo podrían los polinesios saber lo mismo que los beduinos del Sáhara sobre el trabajo con camellos? ¿Y cómo podrían los beduinos saber lo mismo que los polinesios sobre pesca? Las posibilidades de realizar ciertas actividades varían no solo entre lugares diferentes, sino que también pueden ser distintas en el mismo lugar con el paso del tiempo. Las tierras de labranza en Europa Occidental no fueron tan productivas como en otros lugares porque el tipo de implementos para labrar sus suelos pesados aún no se habían inventado. No obstante, una vez fueron creados y utilizados, las granjas en Europa Occidental fueron más productivas que otras que habían sido superiores en tiempos pasados. No solo las circunstancias externas han sido muy diferentes entre un grupo y otro, también lo han sido los valores internos. Ciertos grupos de distintos lugares y en distintos momentos históricos no se han molestado por educar a las niñas, desperdiciando de esta manera la mitad del talento y el potencial en sus propias poblaciones. ¿Cómo no va a afectar estas circunstancias si se comparan con otros grupos que pueden escoger entre la totalidad de su población habilidades y experiencia? Algunas sociedades restringen a algunas razas, géneros o clases sociales el hecho de tomar decisiones o realizar contribuciones, desperdiciando, nuevamente, el talento y el potencial de un gran número de personas.
Cuando tan solo una élite, ya sea por causas hereditarias, ideológicas o educacionales, tiene permiso para realizar cosas importantes, ¿cómo puede semejante sociedad esperar el mismo desempeño económico que una sociedad en la que un pobre campesino como J. C. Penney pudo revolucionar las ventas al por menor o un par de mecánicos de bicicleta pudieron inventar el aeroplano? A nivel individual, cuando un niño crece en un hogar donde los deportes son un tema de conversación regular durante la cena y otro niño crece en un hogar donde se discute sobre ciencia o literatura constantemente, es probable que estos niños tomen el mismo camino o tomen caminos diferentes en la vida. Estas y muchas otras diferentes influencias hacen que los logros iguales sean prácticamente imposibles entre grupos, naciones o individuos. La justicia en este sentido tiene muy pocas posibilidades de alcanzarse. Claro que es posible ignorar habilidades, desempeños o logros y seguir los principios delineados por el antiguo marxismo socialista, de cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad. Incluso en sociedades de libre mercado, muchas personas puede que pongan en práctica este principio dentro de sus propias familias, gastando grandes sumas de dinero en miembros de la familia que contribuyen muy poco o nada económicamente, como discapacitados, o hijos pequeños, o hijos mayores que requieren gastos enormes para ir a la universidad. ¿Cuáles serían las consecuencias de aplicar ese mismo principio a una sociedad de millones de extraños? Es otra pregunta. Debido a que no existe una definición precisa y ampliamente aceptada de la justicia, lo que el término ha llegado a significar en el diseño de políticas económicas es que aquellos con poder político pueden restringir las opciones de los individuos y empresas para poder producir cualquier resultado que aquellos en el poder elijan llamar justo. En consecuencia, durante la primera mitad del siglo XX, después de que el surgimiento de las cadenas minoristas estadounidenses de bajo coste como AIP en cuanto a alimentos y Woolworth, J. C. Penney y Sears en mercancías en general, hicieran que muchas tiendas pequeñas independientes quebraran, se promulgaron leyes de comercio justo para evitar que las cadenas de tiendas cobrasen precios bajos con los que otros minoristas no podían competir. Algunos han cuestionado si esto era justo para los consumidores, pero es quien ostenta el poder político quien puede definir lo que es justo. Muchas veces significa una división de beneficios y costes impuesta políticamente entre dos entidades, independientemente de las repercusiones que puedan tener en otros, incluyendo los consumidores. Tras muchas décadas de controversia, las leyes de comercio justo finalmente llegaron a ser vistas simplemente como leyes que mantenían los precios artificialmente altos, incrementando el coste de vida de los consumidores de forma innecesaria, y estas leyes fueron revocadas. Sin embargo, reaparecieron nociones similares de justicia en el siglo XXI. Muchas personas se oponen a la expansión de Walmart, Costco y otros, con el pretexto de que los precios bajos que cobraban hacían que muchos otros pequeños comercios cerrasen, ya que estos no podían sobrevivir la competencia de unas enormes cadenas minoristas con grandes economías de escala. Se consideraba que estas tiendas monstruosas representaban una competencia injusta. Gran parte de la discusión sobre lo que es justo implica comparar grupos de personas e ignorar a uno de ellos, que incluso puede que sea más numeroso e incluso puede que tenga mucho más que perder que el otro. Aquellos que son ignorados por lo general son los consumidores, ya sea con leyes domésticas de comercio justo o peticiones para que el comercio internacional sea justo, para que los extranjeros con productos de bajo coste no los vendan a precios más bajos que los productores domésticos cuyos costes son más altos. Cuando la Ley de Estándares Laborales Justos de 1938 estableció salarios mínimos a nivel federal en Estados Unidos, se plantearon preguntas similares sobre qué tipo de justicia se buscaba y para quién. Algunos cuestionaron si efectivamente era justo para los trabajadores poco cualificados y los miembros de minorías que estaban en paro, especialmente en un momento en que el desempleo era masivo durante la Gran Depresión de la década de 1930. Las llamadas leyes de salarios imperantes, a nivel local muchas veces recomendaban que las construcciones del gobierno se realizasen con trabajadores pagados a niveles establecidos por los sindicatos. Esto significó impuestos más altos para los contribuyentes y menos empleos disponibles para los trabajadores menos cualificados,
que se transformaron en incontratables a niveles salariales que excedían el valor de su productividad. Incluso cuando estos trabajadores eran perfectamente capaces de realizar contribuciones productivas a la sociedad si no se los hubiese dejado sin trabajo debido a los precios altos. A causa de que los diferentes conceptos de justicia son incompatibles los unos con los otros, lo que el término significa en la práctica es que aquellos que ostenten el poder político en un determinado momento y lugar están autorizados a elegir ganadores y perdedores en la economía a costas del público consumidor, los contribuyentes y otros que puede que se vean afectados negativamente y quienes son ignorados en la discusión. Limitar la discusión a empleadores contra empleados, o tiendas monstruosas contra vendedores locales, o productores locales contra productores extranjeros, hace que los intereses de otros grupos sean ignorados o tengan menos importancia, incluso si quienes son ignorados son más numerosos y tienen más que perder.